Vamos a continuar con nuestra serie de Génesis en el principio. Hemos concluido el capítulo 3, ese terrible, trágico capítulo donde Edén se perdió, y no solo Edén, sino la comunión con Dios, y donde vimos cómo el pecado trajo consecuencias no solamente a nuestros primeros padres, Adán y Eva, sino a toda la humanidad con ellos. Ahora llegamos al capítulo 4 y las cosas no van a mejorar, literalmente se van a poner peor. De hecho, el capítulo 4 es un capítulo demasiado fuerte porque ahora nos va a hablar no solamente de cómo Edén se perdió, sino que literalmente fuera de Edén las cosas eran todavía más terribles. Así que, mis hermanos, vamos a empezar a ver el capítulo 4. Hoy vamos a ver los versículos 1 al 7 y en este capítulo las cosas se tornan todavía más difíciles. Pero yo quisiera que siempre, frente a este tipo de enseñanzas como lo hemos hecho, y quisiera que una vez más lo hiciéramos, recordemos que como dice la palabra en algún lugar donde sobreabunda el pecado, cuando la Biblia nos muestra esos panoramas, esos episodios llenos de maldad, como dice entonces la palabra, sobreabunda la gracia. El pecado está mal, el pecado trae consecuencias terribles como lo hemos visto en los tres primeros capítulos, particularmente el capítulo 3, y vimos cómo se perdió todo lo maravilloso de los dos primeros capítulos. Pero literalmente de eso va el libro de Génesis, mostrarnos la realidad de las cosas que suceden en este mundo lejos de Dios, pero cómo la gracia de Dios nos ha alcanzado. Todo el capítulo 4 es una narrativa completa. De hecho, en algún momento aquí tuvimos la oportunidad de predicar ese capítulo en una sola enseñanza, todo completo. Pero como ahora no estamos haciendo una maratónica o no estamos haciendo, bueno, me refiero a maratónica de la Biblia, no de las que hacen por ahí en la televisión, no estamos corriendo, por decirlo de esta manera, en la palabra, sino que estamos estudiando a detalle la palabra. Entonces no voy a correr en este capítulo. Hoy solo vamos a ver los primeros 7 versículos, aunque nuevamente es una historia completa de principio a fin el capítulo 4. De hecho, esta es una nueva sección que empieza una narrativa de cómo el pecado, digamos, lo que literalmente envuelve al hombre en una espiral que lo lleva cada día de mal en peor, y toda esta idea se desarrolla literalmente hasta el capítulo 11. Pero principalmente el capítulo 4 es conocido porque allí ya tenemos a los dos primeros seres humanos, según la palabra de Dios, que nacen fuera de Edén. En ese sentido podemos decir son total y completamente como tú y como yo. Los primeros dos seres humanos nacidos de hombre y de mujer. Y nos presenta el drama de estas dos personas particularmente. Famoso pasaje conocido como el pasaje de Caín y Abel. Leamos los 7 primeros versículos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora en su palabra. Dice la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando y bueno, allí podemos ver entonces, es el inicio de la historia de estos primeros dos seres humanos, estos primeros dos niños que nacen fuera de Edén. Nuevamente, los dos primeros seres humanos nacidos de hombre y de mujer, porque obviamente Adán y Eva fueron creados por Dios mismo. Eva salió del costado de Adán y Adán fue formado por Dios mismo. Adán no tuvo padres, Eva tampoco, Adán no tuvo suegra y todo ese tipo de cosas que se comentan. Pero Caín y Abel nacen de la relación entre un hombre y una mujer.
Ellos no fueron concebidos puros, sin mácula, sin pecado. Ellos no fueron creados sin maldad, como lo fueron Adán y Eva, sino que estos dos seres humanos ahora son concebidos luego de las terribles consecuencias del pecado. Literalmente estas dos primeras personas nacen en un mundo caído. En ese sentido nos podemos identificar completamente con estos dos personajes. Y obviamente lo que les digo, la historia es muy famosa, muy conocida, y creo que allí hay un punto muy importante, y lo que nos quiere mostrar es que estas dos personas nacieron literalmente en un mundo de maldad, aunque podríamos decir, ¿y si solamente hay 4 personas? Papá, mamá y 2 hermanitos, pues esa es la realidad, aunque solamente hay 4 personas. Este es un mundo lleno de maldad. Ahora imaginémonos, ¿cuántos millones tenemos hoy? Por eso le he puesto precisamente esta enseñanza maldad en el principio. Literalmente esta es la guerra que se vive día tras día. Si Adán y Eva son personajes con los que nos hemos identificado por el dolor, por el sufrimiento, por esa pérdida que tuvieron, quiero decirlo que con Caín y Abel nos debemos identificar todavía más, una vez más, porque estos dos seres, estas dos criaturas, nacieron en un mundo, y podríamos decir, lleno de maldad, sí, porque el punto es que la maldad no está tanto afuera, la maldad está adentro. Y una vez más, ¿quiénes son los papás de Caín y Abel? Las dos primeras personas que fallaron, las dos primeras personas que pecaron. Y aquí es donde tenemos que decirlo. Es más, voy a dar un detalle que no está en el texto, que de hecho no está en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento deja muy claro esto. Es más, voy a decirlo de esta manera. Caín y Abel no tenían ley. Caín y Abel no tenían un mandamiento que quebrantar. Sin embargo, podemos ver que ya allí estaba la maldad. Caín y Abel eran 2 hermanitos, fueron 2 hermanitos, los 2 primeros hermanitos. ¿Qué maldad podría haber? Pues es adelantarnos mucho, pero conocemos la historia. Todavía ni siquiera llegamos allí en el texto al asesinato, pero sabemos que ¿qué hizo Caín con su hermanito? Entonces, ¿dónde estaba la maldad? Si no había tanta gente. Es que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. ¿Y quién corrompió a Caín? Mis hermanos, desde que Adán y Eva pecaron y fueron expulsados de Edén, este mundo es un mundo de maldad. Este mundo es un mundo de guerra. Y así va a ser hasta que Dios lo redima por completo. Esa es la realidad. Así que la triste realidad según este pasaje es que vivimos en un mundo infestado de maldad, pero no solamente alrededor, sino que la maldad está dentro de nosotros. Creo que entonces Caín y Abel dibujan esa realidad, ese drama que se vive día tras día en este mundo. Con esto cierro esta introducción para que vayamos a 3 verdades allí en el pasaje. ¿Y alguna vez te has preguntado eso? ¿Por qué hay tanta maldad en este mundo? ¿Por qué hay tanto conflicto, tanta guerra? ¿Por qué hay personas que se odian a muerte y hasta muchas veces ocurre que se matan unos a otros? Nos destruimos unos a otros, peleamos unos con otros. ¿Por qué? Es que es más, esa es la realidad. Si no fuera por la gracia de Dios y que Dios permite la bondad en este mundo solamente sería maldad. Por eso quiero que veamos entonces este tema de la maldad en este pasaje y vayamos ya directamente allí a la palabra. Veamos 3 puntos. El primero, la identidad de la maldad. La identidad de la maldad. La realidad es esta, la maldad del ser humano prevalece en el mundo. Miren, mis hermanos, este punto yo no sé cuántas personas realmente lo puedan tener claro. Espero que todos junto conmigo tengamos clara esta verdad. Lo acabé de decir, pero aquí es donde lo quiero enfatizar. Si no fuera porque Dios es el que permite la bondad en este mundo, entonces, mis hermanos, no habría una sola pizca de bondad en este mundo. Todo lo que habría sería maldad y solo maldad. Alguna vez lo dije, hay por ahí un libro muy famoso que por qué le ocurren cosas malas a gente buena. Eso no es cierto, mis hermanos. Solo por la gracia de Dios es que hay personas que pueden tener algo de bondad, pero en este mundo solo hay maldad en el corazón de las personas a nuestro alrededor y solo se respiraría maldad si no fuera por la gracia de Dios. ¿Cómo lo podemos entender? Viendo el principio, yendo por ejemplo a este pasaje y ver que pensemos en esto. ¿Qué es lo que identifica a las personas de este mundo? ¿Qué es lo que les da identidad? ¿Qué es lo que les da razón de ser? Y tengamos cuidado, Dios quiera que no nos pase a nosotros, pero nos podría pasar. De cierta manera, para ir ya directamente a los versículos 1 y 2 que vamos a ver, que son en los que vamos a ver este primer punto. Pensemos, ¿qué es lo que le da, digamos, según el mundo en el que nos rodea, valor, identidad, respeto? ¿Por qué uno respeta a las personas, las admira?
Les tiene compasión, misericordia o admiración mejor. Porque uno cree que esa persona es importante, es valiosa. Porque uno piensa que esa persona es alguien. Porque tristemente hay otras personas que en nuestra cultura y sociedad hasta llamamos desechables. Palabra que jamás se le debería decir a nadie, pero si no es acaso verdad que se le dice. Porque en nuestro contexto, en este mundo, en nuestra cultura y sociedad y en cualquier cultura y sociedad donde pudiéramos ir, hay estratos sociales, hay distinciones sexuales entre hombres y mujeres, por colores de piel. ¿Por qué hay tantas diferencias? ¿Por qué hay diferencias, por ejemplo, en que unos ganan un salario y otros ganan otro? Todas, en otras palabras, la pregunta simple es ¿por qué todos no somos iguales si todos venimos de los primeros padres? Si todos somos hermanos unos con otros o no. ¿O alguien viene de Marte? Según la narrativa bíblica, todos venimos de Adán y Eva, ¿o no? Así que en esencia, humanamente hablando, al final es cierto que por todos corre la misma sangre. Mis hermanos, al final todos somos iguales, seres humanos, creados a la imagen de Dios, sin importar si esa imagen está distorsionada. Todos venimos de una misma familia desde el principio. Al final todos somos hermanos. ¿Por qué tanta desigualdad? Pensemos en lo que nos dicen los versículos 1 y 2. Ahora bien, esto en el idioma original lo que dice es que empezamos una nueva narrativa. Hay muchas cosas que obviamente aquí no se dicen. Recordemos que la Biblia no está para darnos el detalle de cada una de las cosas que han sucedido en todos esos años de historia, sino las cosas más importantes y relevantes. Adán y Eva están fuera de Edén y ahora bien Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Yo quiero aclarar que aquí, como lo dice Reina Valera, es correcto, pero de hecho esa palabra es muy importante. Reina Valera dice que Adán conoció. Hemos hablado en ocasiones de eso y esa palabra es muy importante, tanto que esa palabra aquí se traduce como que tuvo relaciones sexuales. Lo que pasa es que dice que Adán conoció a Eva, su esposa, y Eva quedó en embarazo. Pero aquí es donde viene la parte más interesante de esto. Pensemos en esto, ahí es donde vamos. ¿Quién o qué le da identidad a las personas? ¿Por qué son distinguidas las personas? Y aquí en este caso particular, pensémoslo, porque esto está muy fuerte y muy directamente con el contexto. Pensemos en las mujeres, y aquí gran parte de la mayoría que están conmigo son mujeres. Particularmente diría hermanas. ¿No les sorprende mucho que esta es la gran realidad del mundo en el que vivimos? ¿Cuántas veces, tristemente, y ojalá no le pase a ninguno de los hombres que están aquí conmigo, pero los hombres solamente vemos a las mujeres como un objeto sexual? Y tristemente a veces muchas mujeres, y más en nuestra cultura, no se dan cuenta de que para la mayoría de hombres, es más, lo voy a decir, a no ser que Cristo obre en el corazón, y eso que hay una lucha en todo hombre que le gusten las mujeres, tristemente la mujer se ha convertido en un objeto sexual. Quiero decirlo, y puede ser que estos detalles a veces se pasen por alto en el texto, pero son muy importantes. Literalmente casi que aquí prácticamente en todo este relato de Caín y Abel, Adán solamente aparece al principio y al final. Al principio para tener relaciones sexuales con su esposa y engendrar hijos, y al final para lo mismo. Y dice que conoció a Adán a su mujer, y esa palabra conocer, ¿por qué conocer? Reina Valera lo hace bien. Porque eso lo que significa es intimidad, lo que significa es cercanía, pero está diciendo, pero ¿saben para qué era para lo único que Adán se acercaba a su mujer? Parece ser que es lo que dice. Porque en toda la narrativa, Caín y Abel, ¿dónde está el papá? Brilla por su ausencia. Parece ser lo mismo que en el capítulo 3, donde cuando Eva fue tentada, ¿dónde estaba Adán? Y parece que ahora Adán solamente ve a Eva como un objeto sexual. Él la conoce o dice conocerla, pero ¿para qué? Para acostarse con ella. A lo mejor alguien podría decir, no, pero es que Adán estaba por allá labrando la tierra, muy seguramente, pero es lo que pasa con muchos hombres, ¿no? No, viven muy ocupados en su trabajo, nunca tienen tiempo para su esposa, para su familia, para sus hijos. Mis hermanos, y ese es el asunto. ¿Cuál es entonces ahora la identidad de esta mujer? ¿Para eso la creó Dios? Dios la creó igual que el hombre. Diferentes, tenemos una anatomía diferente, roles diferentes, pero en dignidad Eva era igual. Pero ahora para Adán, ¿qué era Eva? La mamá de sus hijos. Y literalmente es lo que se va a decir ahora de Adán, cada que habla de Adán y su esposa para tener hijos. Y Adán tuvo tantos hijos. Ella era la que le proveía hijos y la que le proveía placer. Tanto que dice, cuando dio a luz a Caín, dijo, y notemos esta expresión, que es lo que enfatiza todavía más esto. Esta traducción es difícil, muy difícil. Nueva Traducción Viviente dice, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Hay dos posibles traducciones, pero las dos posibles traducciones literalmente dejan a Adán en una muy mala posición. Porque si esta es la traducción correcta, precisamente eso es lo que está enfatizando Eva.
Ahora ella va a dar a luz a un hijo. Es primer vez. No hay otra mujer. Y la primera vez que una mujer va a dar a luz, y recuerdan que ya el Señor le dijo, y te va a doler. Ya hablamos de eso. ¿Y dónde está el esposo? ¿Por qué pudo Eva dar a luz a ese hijo? Porque el Señor la ayudó. Porque el Señor estuvo con ella. Porque parece que el papá no. O sea, nuevamente alguien podría decir, pero eso es lo que está diciendo el texto. Sí, realmente. Lo que el texto está diciendo es, ahora Eva, le parece que la identidad de Eva solamente es ser la que le da placer al hombre, una mujer, un objeto sexual, y con la que se reproduce. Porque ella con quien cuenta ahora, tiene un hombre a su lado, tiene con quien contar. Y entonces, ¿cuál va a ser la identidad de esta mujer? Seguramente lo que pasa con muchas mujeres, se va a pegar profundamente a ese niño que dio a luz. Ahora, la otra posible traducción, que es más fuerte, pero sigue diciendo lo mismo, es que lo que realmente dice el idioma original, y es que es muy complejo porque el idioma original dice que realmente he tenido un hijo o he hecho un hijo, y dice a Yahvé, que es lo que dice el idioma original, pero se podría traducir precisamente con la ayuda de Yahweh o como lo hizo Yahweh. O sea, en otras palabras, ahora yo puedo hacer lo mismo que hace Dios. Dar a luz, dar hijos. Yo pensaría que la mejor traducción es esta que dice allí, pero nuevamente lo que está diciendo es solamente Dios pudo ayudar a esta mujer. Ahora esta mujer no cuenta con nada ni nadie más, sino con la ayuda del Señor. Como le pasa, yo no sé si a todas, pero a la mayoría de mujeres, ¿sí o no? ¿Cuántas mujeres han tenido que criar solos a sus hijos? ¿Cuántas mujeres han tenido que experimentar ser madres cabeza de hogar? Miren, mis hermanos, no es nuevo. Ahora alguien diría, no, pero Adán proveía, pero es que no solamente es la provisión. Y yo sé que para ustedes que son mujeres y que son madres, saben la necesidad tan grande aún de tener un varón en casa. ¿Cuántos hijos se han criado sin papá? Y a veces sin mamá también. Mis hermanos, esa es la realidad. Es tan fuerte esto que esto nos lleva al versículo 2, que es donde está todavía más enfatizada esta idea. Esta traducción, y notemos una vez más, el idioma original es muy interesante. Tiempo después dice, pero tiempo después, entonces uno se imagina, bueno, nació Caín, luego, quién sabe cuánto tiempo pasó, nació Abel. Pero ¿saben qué es lo interesante? Aquí hay muchos detalles en este texto, porque el idioma original lo que dice es luego o continuó dando a luz a, bueno, y curiosamente no dice Abel. ¿Dio a luz a quién? Al hermano de Caín. Por eso estamos hablando de identidad. ¿Cuál está siendo la identidad de la mujer? Pregunta. Esto está en la Biblia, sí, pero ¿este fue el diseño original de Dios? El diseño original de Dios era que la mujer fuera solamente un objeto sexual y solamente un objeto con el cual el hombre se reprodujera. No, la mujer tiene una dignidad impresionante, igual que todo ser humano, pero nuestra cultura, nuestra sociedad, que nos vende una idea lejos de Dios, entonces nos dice la mujer es esto y el hombre es esto. El problema es que muchos de nosotros, aún como cristianos, nos hemos alejado mucho de la palabra de Dios, pero lo que está diciendo aquí la palabra de Dios no es del propósito ni el diseño de Dios, eso ya lo vimos en los primeros 2 capítulos. Nos está diciendo es que desde el principio esto fue lo que empezó a ocurrir. Pero ahora, ¿qué sucede? El segundo niño que nace, y como dice el idioma original, continuó dando a luz, pero dice al hermano de Caín. Y dado que no dice que Adán nuevamente tuvo relaciones sexuales con su esposa, lo va a decir más adelante para el tercer hijo. Muchos creen, y esta parece ser que es la mejor interpretación que hay, la mayoría de intérpretes o muchos intérpretes reconocidos piensan que esta es la correcta interpretación, que después de que tuvo a Caín, los dolores siguieron. ¿Saben lo que eso significa? Parece ser que Caín y Abel eran gemelos. Pero resulta que aunque no se puede saber a ciencia cierta lo que significa el nombre Caín, pero sí podemos ver anteriormente, como dijo Eva cuando nació Caín, Dios me ayudó. Dios proveyó este niño. Miró solamente a Dios, que era el único que podía ayudarla, pero cuando nace, no el segundo niño, a quien también amó y a quien le pone nombre y quien le da un estatus y una dignidad igual a su primer hermanito. ¿Saben qué pasa con el segundo niño? Que bien sea que lo hubiese tenido después o que realmente hayan sido gemelos, pues el segundo no es un nadie, literalmente, que es lo que significa Abel. El segundo simplemente es el hermanito del preferido, del primero que nació. Y ese drama se ve en muchos lugares en la palabra de Dios. Más adelante, y es necesario adelantarme un poco, pero ¿no es cierto que más adelante la historia de la Biblia nos va a mostrar otros 2 hermanitos que fueron gemelos y así fue el asunto?
que el papá prefería a uno y la mamá prefería al otro, y qué rivalidad, que desde el vientre peleaban. Parece ser que eso es lo mismo que está pasando aquí. Lo que pasa es que eso no están peleando. Lo que pasa es que desde el nacimiento, papá como que pues, brilla por su ausencia y mamá prefiere al primero que nació. Tanto que el segundo, ese es nadie, ese simplemente si va a servir para algo, que sirva para algo para su hermano, que haga, que sea el esclavo de su hermano, el sirviente de su hermano. Es más, que su nombre sea Abel, que en el idioma original es Hebel, que literalmente significa vanidad o un soplo o un sinsentido o un sin importancia. ¿Te imaginas eso? Bueno, ojalá que a ninguna de ustedes que son madres de varios hijos les haya pasado, que hayan preferido uno a costa de otro, pero eso está desde el principio. ¿A quién prefirió Eva? Bueno, y Caín, perdona, ¿y Adán? No sabemos, por allá trabajando. Pero ¿a quién prefirió Eva? A Caín. ¿Y qué dijo del hermanito, del niño pequeño, del menor? Ese es sin importancia. Ese no sirve para nada, ese no vale nada. Ojalá ninguno de ustedes, a ninguno de nosotros como hijos nos haya pasado eso, sino que con la gracia de Dios hayamos tenido padres que nos hayan amado y que si hemos tenido hermanos, los que hemos tenido ese privilegio, esa oportunidad de crecer con hermanitos, yo lo recuerdo. Y obviamente todo eso les ha dicho 8 años y medio, pero recuerdo que mis padres, yo nunca me sentí menos amado por mis papás. Fue difícil cuando mi hermana murió y de pronto sentí que a mis papás les estaba haciendo mucha falta mi hermana, pero obviamente fue porque ella partió con el Señor. Pero el asunto, mis hermanos, es que nada raro. Vemos cómo estas personitas, estos dos primeros niños, entonces nacieron en un mundo ya lleno de maldad. Desde el principio se ve la maldad, mis hermanos. Y tanto que dice cuando crecieron, bueno, ahora crecieron los dos niños. Abel se hizo pastor de ovejas y esto tiene mucho significado, más en el contexto bíblico. Cuando esto fue escrito, ser pastor de ovejas, perdónenme, no quiero poner comparativas porque si lo entendemos correctamente, esto es lo que nos está precisamente enseñando la palabra de Dios, que nadie es más importante que otro, que nadie es mejor que otro, simplemente la maldad que hay en nuestros corazones, las personas a nuestro alrededor y nosotros mismos tristemente, que a veces nos creemos ese cuento, pensamos que hay personas más importantes que otras, mejores que otras. No, mis hermanos, esa no es la realidad. ¿Saben? Porque para el Oriente, para el contexto en el que esto se escribe, y si tú lees, por ejemplo, el libro de Éxodo, te vas a dar cuenta, allí está muy claro, no lo he traído, pero la historia está allí. Eran los pastores de ovejas, las personas con el trabajo más menospreciado en este mundo. Por eso no quiero decir cuál es la comparativa, pero cierto que humanamente y en nuestra cultura y sociedad hay diferencias o no. Por supuesto, y bien marcadas. Los dos no son dos personas, dos seres humanos hechos a la imagen de Dios que deberían ser vistos de la misma manera, deberían ser total y completamente iguales. Entonces, ¿quién ha creado esa desigualdad? Este mundo, la maldad. Mis hermanos, todos somos iguales. Que alguien tenga una oportunidad de estudiar o de hacer algo solo es gracia y misericordia de Dios, pero en esencia, ningún ser humano vale más que otro. Ningún ser humano pesa más que otro, ningún ser humano tiene privilegios más que otros desde la perspectiva de Dios, desde la de los hombres, definitivamente así son. Y así que Abel se hizo pastor de ovejas, le tocó el trabajo más indigno. También lo voy a poner como ejemplo. ¿Recuerdan? Vamos a poner el ejemplo de un pastor de ovejas muy famoso que escribió muchos salmos, particularmente el que cantábamos ahorita, Salmo 23. ¿Y qué dijo David? El Señor es mi pastor. ¿Pero qué era David antes de ser el rey? Era el hijo menor. ¿Y qué lo pusieron a hacer? Pastor de ovejas. Lo que decía, nadie quería hacer eso. Pero tocaba la necesidad. No, quizá no pudo estudiar. ¿Qué me tocó? Por eso lo que les digo, no sé, no quiero poner ejemplos, simplemente más bien ver lo que la palabra de Dios nos dice. Vemos entonces la identidad que desde el nacimiento se le está dando a estos dos niños. ¿Qué se le está diciendo a estos dos niños desde que están naciendo? Que hay uno que es más grande que otro, que hay uno que es más importante que otro, que hay uno que es más relevante que otro, que hay uno que es el que debe estar a la cabeza y el otro detrás a la sombra, que de hecho ni vale nada. Mis hermanos, qué fuerte, ¿no? Muchas personas piensan eso, ay no, este mundo y tanto dolor, tanta tristeza, tanta maldad, antes los tiempos eran mejores. Miren mis hermanos, siempre ha sido igual. ¿Quién hubiese querido ser Abel? Pero ¿cuántos Abel hay en este mundo y cuántos Caín? El niño de papá y mamá y el otro menospreciado.
El que tiene tantos privilegios y que nace en cuna de ricos, el otro que nace muriéndose de hambre, a veces sin papá, sin mamá, o con papá y mamá ausentes, o precisamente hasta pueden ser los dos niños de la misma familia, del mismo papá, de la misma mamá, pero unos con privilegios, otros sin privilegios. Mis hermanos, no es real, está allí en la palabra de Dios. ¿Cuántos ejemplos podríamos dar de la Biblia? Isaac e Ismael, dos hermanitos, pero guerra en la familia por ellos. Ahorita los mencioné, Jacob y Esaú, cuánto conflicto, tanto pleito. Es que de esto va a ir la narrativa bíblica. Efraín y Manasés, donde los dos hijos de José, y José trae para que su abuelito los bendiga. ¿Y qué hace José? Sabiendo que él antes había sido menospreciado, pero cuando él tuvo hijos, puso al mayor a la derecha y al menor a la izquierda. ¿Y saben qué hizo Jacob? ¿Conocen la historia? Cruzó las manos y hasta eso le enojó a José. Papá, no, es al revés. Y él dijo, espera que yo sé lo que estoy haciendo. Los privilegios, mis hermanos, de eso va la Biblia. Lo que les decía, David, pastor de ovejas, porque es que es el más pequeño, que cuando llegó Saúl a ungir al rey, ¿a quién presentó papá? A los más grandes, a los mejores, a los más buenos mozos, a los más fortachones. No falta aquí alguno. Ah, sí, por allá, el retoño, el que nació por allá de un descuido, pero es que está por allá cuidando las ovejas. Esa es la narrativa bíblica. Pregunta, ¿pero a quién escoge Dios? Por eso me quiero adelantar. Si tú y yo hemos vivido estas cosas de una u otra manera, y yo diría, ¿y quién no las ha vivido? ¿Quién no se ha sentido menos que alguien? Ojalá no seamos de los que nos sintamos más. Pero ¿quién no se ha sentido menospreciado? ¿Cuántos de nosotros quizá, o bueno, yo no, pero algunos de ustedes seguramente crecieron con un padre ausente, un padre abusivo, o una madre, o la mamá se murió, el papá, en fin, con necesidades, mientras que veíamos a otros con mucha abundancia, y uno a veces de niño se pregunta por qué. O sea, tanta injusticia y tanta desigualdad en este mundo, pues mis hermanos, desde Caín y Abel, desde los dos primeros niños. Y pregunta, ¿qué acaso no son normalmente según esta vida y sin el conocimiento del Dios verdadero, estas cosas, estos episodios, los que le dan identidad al ser humano? Entonces ya uno se cree el cuento. O yo no soy nadie, o yo soy mucho. O yo soy Caín y yo soy el mayor y yo soy el que hace y deshace. O yo sencillamente soy el que tengo que sufrir las consecuencias de los actos de los demás. Y mis hermanos, es la realidad. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Que normalmente eso nos da identidad. Por eso es que todo el mundo necesita a Cristo. Bien sea porque nos creamos el más o el menos. Porque en Cristo todos somos iguales. En Cristo no hay judío ni gentil. No hay hombre ni mujer. En Cristo no hay hermano mayor ni hermano menor. En Cristo no hay esclavo ni libre. En Cristo no hay ricos ni pobres. En Cristo no hay negros o blancos. En Cristo no hay nada de eso. En Cristo todos somos iguales. Solo Cristo puede traer una verdadera identidad al ser humano. Por eso veamos en segundo lugar la actitud de la maldad. ¿Cuál es la actitud que más prevalece en este mundo lleno de maldad en las personas? Versículos 3 y primera parte del versículo 4. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. ¿Y saben qué es lo interesante? Ahora este hombre está actuando. Él es un agricultor y es más, ya está recibiendo frutos. ¿Y saben qué sucede? De cierta manera podemos ver aquí una actitud muy religiosa en Caín. Notemos que dice la palabra de Dios, ahora sí, pasó algún tiempo, la cosecha ha llegado. Caín, por supuesto, como era agricultor y era muy visto en la antigüedad. El agricultor, el que cultivaba la tierra, aunque había que sudarla, pero en la antigüedad eso era el trabajo más digno. Mientras que su hermanito tenía el menos digno. Y ahora ha venido la cosecha y ¿sabe qué hace Caín? Presenta algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Ahora, hay muchas preguntas aquí en el texto que no se resuelven. ¿Por qué Caín está haciendo esto? ¿Quién le enseñó a hacer esto? Aparte de eso, ciertamente se está presentando delante del Señor. ¿Dónde lo está haciendo? Los teólogos han pensado y la tradición rabínica de que iban allá, se recuerdan que había un camino a Edén, aunque estaba custodiado por querubines, pero creen que llegaban hasta la puerta. Sabían dónde estaba Edén, porque en esta época todavía estaba Edén. Habían sido expulsados, pero parece ser que se acercaban a traerle una ofrenda a Yahweh, a Dios. ¿Y qué dice el versículo 4? Abel también presentó una ofrenda. ¿Por qué Abel viene detrás? Pues porque el primero es Caín. Porque el más importante es Caín. Y saben, y aquí es donde viene la parte más importante. ¿Y por qué es donde está? Cuando uno es criado de esa manera,
pensando que es el mejor, que es el más importante. Es que ustedes no saben quién soy yo. Ustedes no saben quién es mi papá y mi mamá. ¿Sí? Tenga cuidado cómo me hablan, tenga cuidado cómo me trata. Ese era Caín. Y ahora él viene a presentar una ofrenda al Señor. Y esta es la pregunta, cuando alguien cree que es alguien, ¿qué pasa cuando hace algo? ¿Qué espera? Ah, que le reconozcan. Llegó fulano de tal y, y mire lo que hizo y mire lo que dio y mire, ¿cierto? Cuando uno no hace las cosas desde el corazón, sino solamente para ser vistos y porque es que yo soy fulano. Entonces sí, vamos a pavimentar la calle, pero pónganle mi nombre a la calle que pavimente. Vamos a hacer el puente, pero pónganle mi nombre al puente que hice para que recuerden lo que hice, lo que soy. Abel también presentó una ofrenda. ¿Y saben qué presentó Abel? Las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. Eso nos está mostrando en esencia, y aquí no me quiero demorar mucho porque el siguiente punto es más enfático en esto. Nos está mostrando en esencia la actitud de estas dos personas. Hay uno que está haciendo algo, sí, pero ¿por qué lo está haciendo? Para ser visto. Y la segunda parte del versículo y hasta el versículo 7 nos lo van a mostrar. Pero ¿saben lo que literalmente significa la palabra, lo que dice la palabra de Dios? Lo que la palabra de Dios dice, nos está diciendo allí es, una vez más, los dos tienen una actitud, pero aquí, como más adelante en el drama de la historia nos va a mostrar Dios, hay uno que está haciendo las cosas para ser visto. Hay uno que tiene una actitud de hacer, pero para que le reconozcan nuevamente. Vaya que alguien que se cree mucho haga cualquier cosa y no le reconozcan. ¿Cómo se siente? Pero el que no es nadie o no se cree nadie o el que, bueno, a ver si de pronto y hace las cosas pero las hace desde el corazón. Bueno, si le dan las gracias bien, si le reconocen bien. Pero hagámonos la pregunta, ¿qué no es eso lo que se espera en este mundo? ¿Qué es, no es para esto que las personas actúan en este mundo? Ese es Caín. Un hombre que hace pero para que le reconozcan. Un hombre que hace para que todo el mundo vea quién es él. Yo soy el privilegiado. Ah, ese que viene detrás de mí, precisamente por eso viene detrás. Ese es el hermanito mío, el sirviente mío. Pero ¿qué está haciendo Abel? ¿Qué está presentando Abel? Lo mejor que tiene. Porque él mismo no se siente mejor, porque él mismo no es nada, porque él mismo no es nadie. Y mira su rebaño, que tampoco era considerado como mucho, como nada, menospreciado. Y bueno, ¿qué puedo dar? Lo mejor que tengo. Voy a escoger lo mejor. Caín trajo alguno de sus frutos, seguramente que cualquier calabaza, seguramente que cualquier papaya, no sé, estoy diciendo cualquier cosa. Seguramente que cualquier fruto era bueno, porque es que lo de Caín, todo lo de Caín es mejor. ¿Vemos la actitud? Precisamente esto está conectado con el tercer punto y el corazón de la maldad. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿De dónde salen los deseos y las intenciones? El corazón de la maldad. Versículo 4, segunda parte hasta el versículo 7. ¿Qué llena el corazón de las personas en este mundo, mis hermanos? Desde el principio, la palabra de Dios es clara. El Señor, Yahweh, Dios, ¿aceptó a quién? Es impresionante, ¿no? No es que aceptó la ofrenda solamente. Aceptó a Abel, que literalmente, ¿saben lo que significa el idioma original? Dice que clavó la mirada en Abel. Se fijó en Abel. Empezó a contemplar a Abel. Se deleitaba en mirar a Abel junto con su ofrenda. ¿Qué era lo más importante para Dios? ¿La ofrenda? La actitud, la persona, el corazón. Dios sabía cómo se estaba acercando Abel, pero también sabía cómo se estaba acercando Caín. Por eso que dice el versículo 5, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda, no la miró. Nuevamente, el punto es, ¿pero dónde ocurrió esto? Bueno, no lo sabemos, pero hasta es impresionante. Caín y Abel todavía tienen acceso de cierta manera restringida a la presencia de Dios. Se tienen que presentar con una ofrenda, pero notemos, no es como los dioses caprichosos, falsos, obviamente, de las tradiciones antiguas. Este Dios no está mirando tanto la ofrenda, seguramente que está impresionado en ese sentido. Es decir, está diciendo, qué bien que están haciendo esto, pero lo más importante para este Dios, que no necesita nada material, no es la ofrenda como tal, es el corazón, es la actitud. Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda, literalmente no clavó la mirada en la ofrenda de Caín, ni en Caín mismo. Él conocía las cosas, Dios conoce las cosas. ¿Qué miró? El corazón. ¿Y qué dijo? Bueno, de estos dos, yo sé cuáles son las intenciones de cada uno. Precisamente, ¿qué sucedió? Lo que les decía. Como Caín es Caín, es que usted no sabe quién soy yo, no es que soy Caín, no es que soy el primogénito, no es que soy el hijo de mi papá y de mi mamá. ¿Saben qué? Pues cuando Dios mira
cuando Dios se fija, cuando Dios se agrada y se deleita, más que en la ofrenda, en Abel y en su ofrenda. Pero a Caín no lo reconoce. Esto hizo que Caín se enojara mucho. El idioma original dice que quemaba, que ardía, que se inflamó, que se encolerizó. Se utiliza una palabra que literalmente lo que significa es que se le salía humo por narices y boca. Mucho, se enojaba mucho y se veía decaído. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo reconocieron. Mis hermanos, ¿no es la realidad de lo que se vive en este mundo? Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña una y otra vez. Si nuestra actitud no es la correcta, si nuestro corazón no es el correcto, y si nuestra identidad nos la está dando lo que el mundo dice de nosotros, lo que los demás dicen de nosotros, no Dios, cuando Dios quiere corregir a una persona, Dios va a desinflar ese mundo. Dios va a hacer que toda esa fachada, esa idea, esa grandeza que no es más que ruina delante de Dios caiga para Dios mostrar que eso no es lo que vale. Pero ¿qué sucede con aquel que no quiere reconocer que es un malvado y perverso? En lugar de reconocer que estaba actuando mal, se va a enojar tanto. Miren, mis hermanos, esta es la realidad de este mundo, versículo 6. ¿Y saben qué hace Dios? Ahí es donde vemos la gracia y la misericordia. Aunque muchas personas no lo ven, pero está tan claro. Viene Dios a hablar con Caín. La idea de Dios no es destruir a Caín, sino destruir la maldad de Caín, el orgullo de Caín, la arrogancia de Caín. Abel ha sido destruido desde el principio. Abel ha estado en un rincón desde el principio. Pero Dios conoce el corazón y la actitud de Abel. Así que ¿saben qué hace Dios? Dios no abandona a Caín en su pecado. Dios no deja que Caín siga en su maldad, sino que se acerca porque estás tan enojado, no porque Dios no lo sepa. Lo que Dios está haciendo es lo mismo que hizo un día con papá y mamá. Cuando se escondieron por haber pecado, ¿qué hizo Dios? Vino a su encuentro, a hablar con ellos. Está haciendo lo mismo. Dios sabe lo que le está pasando a Caín y ¿qué hace Dios? Viene y le dice, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Y allí viene el versículo 7. Serás aceptado si haces lo correcto. ¿Sí notamos? Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Si vemos la gracia y la misericordia de Dios, Dios no dejó a Caín. Dios no lo abandonó. El pecado está a la puerta. Y esta expresión es tan fuerte. Porque dice, al acecho y ansioso por controlarte, literalmente hasta se utiliza una palabra, parece ser que es de las primeras palabras en la Biblia que se habla del demonio, pero ahí es donde vamos. El demonio no está en una caricatura, el demonio no está por allá por la noche jalándole los pies a nadie, el demonio no está allá por ahí disfrazándose en la película de no sé qué. Mis hermanos, el demonio, la maldad, es lo que sale del corazón. El demonio está descontrolando las emociones y los sentimientos para que nos airemos, para que nos descontrolemos. Dios le está diciendo, mira, el demonio te está acechando, la maldad te está acechando, el diablo está detrás de tu corazón. Ten cuidado. Y allí está Dios advirtiéndole. El pecado está a la puerta al acecho y ansioso por controlarte, por dominarte, para que seas su esclavo. El pecado está como un demonio, se podría traducir. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Lo que está diciendo es, mejor utiliza esa fuerza, ese coraje, mejor utiliza ese vigor, ese enardecimiento para luchar contra la maldad que está dentro de ti. Y hagámonos la pregunta, mis hermanos. Curiosamente pasa todo lo contrario y aquí es donde quiero empezar a aplicar porque ya hemos terminado el pasaje y voy a concluir solamente con unos versículos de apoyo y unas aplicaciones prácticas. Entonces, ¿no es cierto que esto es lo que vivimos en este mundo? ¿Qué es lo que nos da identidad y qué pasa cuando nos desinflan esa identidad? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos y qué pasa cuando no nos las reconocen? ¿Pero qué acaso no es cierto que Dios nos enseña a través de su palabra que necesitamos mirar ese en nuestro corazón? Si en lugar de pelear contra el prójimo, contra el hermano, contra el vecino, contra la persona, por esto y lo uno o lo otro, peleáramos contra nuestro propio pecado y nuestra propia maldad. Porque saben, mis hermanos, aunque en este mundo solo existieran papá, mamá y 2 niños, pues esta es la gran realidad. La maldad controla el corazón de las personas y solo Dios puede cambiar esto. Por eso fue que Jesucristo dijo en Mateo 15:19, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. ¿De dónde salen? Obviamente, lo que les decía, solo estamos viendo la primera parte de la historia de Caín y Abel. Si Dios nos presta vida, dentro de 8 días continuaremos. Pero esta primera parte nos muestra qué le había dado identidad a Abel. ¿Cuál era la identidad de Abel? El menor
el menospreciado, el bueno para nada, al que le visitó el infortunio, papá y mamá ni le ponen cuidado y el hermano solamente se aprovecha de él. ¿Cuál era la identidad de Caín? El más importante, el grande, el jefe. Es más adelante lo vamos a ver en toda esta historia. Caín eso es lo que va a hacer. Él se cree el más y va a fundar ciudades y los nombres de sus hijos van a ser reconocidos. ¿Pero por qué? Abel, ¿por qué es reconocido? ¿Cuál fue la gracia que tuvo Abel? ¿Qué bueno le pasó a Abel? ¿Dónde estuvieron sus logros? ¿Dónde está la ciudad que conquistó? ¿Dónde está su esposa? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde están las empresas? ¿Dónde están los castillos? ¿Dónde está el pedazo de tierra que tiene su nombre? ¿Qué pasó con Abel? Pasó por esta vida, como decimos, sin pena ni gloria. Pero para Dios, ¿quién fue más importante? Para Dios, ¿quién fue más relevante? Pero preguntémonos tú y yo, para nosotros, ¿quién es más importante? ¿Quién es más relevante? ¿Qué era lo más importante para Abel, lo que había dentro de su corazón? ¿Qué es lo más importante para Dios? ¿Qué era lo más importante para Caín? Todo lo que estaba a su alrededor y que todo apuntara hacia él y él fuera el centro del mundo y del universo. ¿No es el mundo en el que vivimos? Mateo 16:26. Jesucristo dijo, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿De qué sirve ganar el mundo entero? Ahora Caín tiene el mundo entero para él solito, porque, bueno, más adelantico, solo unos versículos más va a matar a su hermano. Pero ¿de qué le sirve el mundo entero? Sí, ¿dónde está el alma de Caín? Mis hermanos, lo más importante no es lo de esta tierra. El problema es que nos hemos creído que la identidad nos lo da esta tierra. Que la identidad nos lo da, que nos llamen doctor, doctora, gerente, el dueño de la empresa, don, doña, que la gente nos vea y nos reconozca, mis hermanos. Eso no es lo más importante. Para esta tierra, a lo mejor. Pero lo más importante es lo que está en el corazón. Lucas 14:11. Pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Ese es el mensaje de la Biblia. Este es el corazón del Evangelio. El hombre, por naturaleza, quiere exaltarse. Pero Dios sabe qué hace, humilla. Para que el que se humilla sea exaltado. Pero así es como nosotros vemos las cosas. Como lo diría el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 26 al 27, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. ¿A quién escoge Dios? ¿A quién mira con agrado a Dios? Versículo 27, en cambio, Dios eligió a lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Para Dios, ¿qué es más importante? ¿Ser pobre o ser rico? Para Dios, ¿quién es más grande? ¿El poderoso en esta tierra? ¿O el que a lo mejor es avergonzado, ridiculizado? Para Dios, ¿quién es más importante? ¿El que el mundo pone en alto o el que el mundo dice, ese no es nadie? Santiago ya nos lo enseñó. Primer capítulo de la carta de Santiago, versículos 9 y 10. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Para Dios, ¿quién es más grande? ¿Un rico o un pobre? Para Dios, ¿quién es más grande? ¿El orgulloso, el exaltado, el engrandecido, el que está por allá en las cumbres que para poder siquiera saludarlo tendrías que pedirle una cita con un mes de anticipación si es que te la da? Precisamente, según a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, lo entendió un hombre que en su momento fue muy orgulloso, pero Dios le bajó los humos y le mostró la verdadera humildad. Es por esto que me deleito en mis debilidades, dice Pablo, y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pregunta, ¿así es como nosotros vemos las cosas? Para nosotros, ¿qué es mejor? ¿Ser débiles o fuertes? Eso tenemos que preguntárnoslo en nuestro propio corazón. Para nosotros, ¿qué es más grande? ¿Ser insultado, tener privaciones, persecuciones, sufrir dificultades o que no pase nada de eso? Porque es que, miren, mis hermanos, si nosotros somos débiles, si nosotros no somos de los que alaban y aplauden y reconocen cuando caminamos por la calle, sino que hasta a lo mejor nos insultan, si nosotros no somos de los ricos y de los que tenemos para darnos todos los lujos y vivir a las anchas, sino que muchas veces estamos privados de tantas cosas, si nosotros somos de los que sufrimos esas dificultades, ¿cómo nos sentimos? ¿Nos creemos nosotros que somos fuertes y que somos privilegiados y que Dios nos ha bendecido?
Muy seguramente no, porque a lo mejor nuestra identidad no nos la ha dado la palabra, sino que nos la ha dado el mundo. Pero cuando uno entiende correctamente esto, uno sabe que de nada sirve ser alguien en esta tierra. De nada sirve ser importante en este mundo. Saben, mis hermanos, lo que importa es Dios. Y que Él mire lo que hay en nuestro corazón. Porque Él sabe lo que estamos buscando y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Quiero terminar con Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Cuando uno lo entiende de esta manera, miren, mis hermanos, lo quiero decir, espero que no se malinterprete, pero si Dios no hace una obra en el corazón del ser humano, todos somos Caín. Si existen Abeles, por decirlo de alguna manera, y aquí no he traído todos los detalles de esta historia, apenas estamos empezando, pero saben ustedes, Caín solamente es mencionado 4 veces en la Biblia, en el capítulo 4 de Génesis y 3 en el Nuevo Testamento, pero todas las veces no hay nada bueno que decir de este hombre. Abel es mencionado más veces en la Biblia y en el capítulo 11 de Hebreos, capítulo 12, es visto como un héroe de la fe, como una persona que deberíamos imitar y de quien deberíamos aprender. Pero pregunta, ¿de verdad aprendemos de Abel y de su vida? ¿Qué podemos aprender? Que quien nos da la identidad no es papá o mamá. Que quien nos da la identidad no es si nos han amado o nos han menospreciado. Que quien realmente nos da sentido y valor no es si tenemos o no tenemos en esta vida. Que lo que realmente nos hace alguien es tener a Dios en el corazón. Y por eso es que el apóstol Pablo en Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Esa es la identidad que Dios nos da. Estamos en Cristo. Estar en Cristo es lo más importante, aunque no seamos ricos, poderosos, sabios, entendidos, aunque no seamos reconocidos, pero estar en Cristo es la obra más grande que jamás Dios pudiera hacer con una persona. Y si estamos en Cristo, mis hermanos, lo tenemos todo, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Solo Cristo puede cambiar nuestro corazón para que ahora lo que hagamos, no lo hagamos para que nos reconozcan, no lo hagamos para que nos llenemos los bolsillos de dinero o seamos importantes o influyentes en esta tierra, mis hermanos, sino para que la gloria, honra y majestad sean para Dios, quien nos muestra que desde el principio hay maldad. Hay maldad en el principio, pero Cristo cambia esa maldad. Cristo nos da nueva identidad. Cristo nos lleva a vivir de manera diferente porque Cristo cambia el corazón. Sin Cristo seríamos Caín. Pero con Cristo, mis hermanos, no importa si somos como Abel, menospreciados, de pronto pasamos dificultades. ¿Quién nos reconoce? ¿Para quién somos importantes? Pero que para Él, para aquel que nos compró a precio de sangre, realmente seamos su obra maestra. Eso es lo que importa. Démosle gracias a Dios por esta palabra y digámosle, ayúdanos a entender qué es lo que realmente importa en esta vida. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Una vez más, gracias por este tiempo en el cual nos permites reunirnos como iglesia y aprender de ti, de tu verdad, de la verdad de tu amado Hijo Jesucristo, de tu palabra. Perdónanos si somos de aquellos que hemos intentado hacernos de un nombre, de una identidad, buscando la grandeza de este mundo, cosas que al final son pasajeras. Eso significaba Abel, pasajero, sin sentido, es solo un soplo, es solo vanidad, y ciertamente su vida fue corta. ¿Qué podríamos decir que disfrutó este hombre si desde que nació, desde niño, es menospreciado? Pero tenemos el ejemplo más grande, tu propio hijo, quien vino a esta tierra. ¿Y en dónde nació? En un pesebre. ¿Qué posesiones tuvo en esta tierra? Ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. ¿Y qué hicieron con él? Sus propios hermanos lo sacaron fuera del campamento y lo asesinaron, lo torturaron, se burlaron de él, lo pusieron en una cruz. De eso también nos habla Abel, un hombre que era menospreciado, que sufrió en esta tierra y que su vida fue corta, pero al final la sangre de Abel clama por justicia, pero la sangre de tu hijo suple la justicia, porque sin el sacrificio de tu amado Hijo Jesucristo, no seríamos Abel, seríamos Caín, solamente llenos de maldad, pero gracias por habernos hecho de nuevo. Gracias por rescatarnos de este mundo de maldad y ayúdanos para que nuestras obras, nuestras actitudes, nuestras acciones puedan reflejar que nuestra vida ha sido cambiada, que podamos encontrar nuestra identidad en ti, en tu palabra, en lo que tú dices que somos a través de tu amado Hijo Jesucristo, amados, aceptos, aunque para el mundo seamos menospreciados. Que para ti tenemos la riqueza más grande porque tenemos a tu Hijo y tenemos salvación y vida eterna y una herencia en los cielos, aunque para el mundo seamos personas que no trascienden y cuyos nombres
se quedan en la tumba, pero sabemos que de la tumba nos levantas y que nuestro nombre no está escrito en esta tierra, sino que está escrito en el cielo, por tu gracia, por tu misericordia, por Cristo. Ayúdanos a entender esta verdad, a vivir esta verdad y que esto sea lo que llene, inunde y sacie nuestros corazones todos los días. Tú, tu palabra, tu verdad, la identidad que nos da, la actitud que cambias en nuestros corazones, en nuestras vidas, la nueva vida que nos has dado en medio de Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Gracias por esta iglesia en este lugar, por mis hermanos y por todos aquellos que de alguna manera puedan escuchar esta palabra. Te pido que sea una palabra que nos consuele, que nos aliente, que nos fortalezca. En Cristo Jesús, amén y amén.